Gloria a Dios. En la lectura diaria, ahora vamos por el capítulo 8 de Mateo. Y haciendo un pequeño recuento, decíamos que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el Señor, bueno, desde ahí comienza lo que conocemos como el Sermón del Monte, que es una declaratoria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor, es esa proclamación del reino, donde el Señor elabora o nos presenta estándares de esa proclamación que regirá a aquellos que seamos beneficiados con estar en el reino de los cielos, el cual se ha acercado desde el momento que nuestro Señor Jesucristo vino y efectuó ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que en el capítulo 5 nos habló de su ley, una ley que va mucho más allá de la misma ley que se vivió en el Antiguo Testamento. Si en aquel se decía, no hagas tal cosa, aquí nos dice, aunque lo penses, como que ya lo hubieses hecho. Gloria al Señor, es la proclama del reino conforme a la ley en el capítulo 5, conforme a nuestra relación de súbditos con nuestro Rey, con nuestro Dios en el capítulo 6, y la relación entre nosotros mismos, entre los súbditos del reino a través del capítulo 7. Y en el capítulo 8, después de elaborar la proclama, ahora nos presenta su poder. Gloria a Dios, y esto lo podemos ver en todo el capítulo 8. Gloria a Dios, que nos comienza hablando de la sanidad de un leproso. Dios tiene el poder con solo tocar. Gloria al Señor, como fue en el caso de el leproso, que le dice, si quieres, porque aquí el denominador es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es sanarte, Dios te va a sanar. Es la voluntad de Dios, no la capacidad o don de sanidad que alguien diga tener, o poder de sanidad que alguien diga que tiene. No, yo tengo el don, yo tengo el poder. Nadie tiene el poder sino la voluntad de Dios. Entonces el leproso le dice, si quieres. Y él le dijo, quiero. Gloria al Señor. Lo toca y lo sana. Bueno, aquí hay como 6 tipos de sanidades. En la segunda, sana también a un siervo del centurión. ¿Cómo lo hace? ¿Tocándolo? No, aquí es a la distancia. El siervo está lejos, pero prevalece la fe de ese centurión, que queda y acepta cómo estamos supeditados a la voluntad de nuestro Dios. Y le dice, yo reconozco porque pertenezco al ejército y yo sé que hay cadenas de mando, y que si tú dices que sane, mi siervo va a sanar. ¿Y qué pasó? Sanó. ¿Tuvo que tocarlo? No. Una palabra, su sola presencia, si nos toca, si no nos toca, Él tiene el poder de sanar. Y la sanidad es por la voluntad de Dios, no porque alguien diga es que yo tengo el poder. Nadie tiene el poder, sino es conforme a la voluntad de nuestro Dios. También visitó a la suegra de Pedro. Visitó ahí la casa de Pedro y estaba la suegra que tenía fiebre. No era una enfermedad incurable como la lepra en este momento, pero también fue su voluntad tocarle y sanarle para que sirviera. Mire qué hermoso, es que Él nos sana para que le sirvamos también, conforme a su voluntad. Y muchos lo hemos dicho, hasta le hemos puesto condiciones. Si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir. Él se ríe porque dice, no, es que yo no te voy a hacer, te voy a sanar solo para que me sirvas. Todo está supeditado a la voluntad de nuestro Dios. Yo sé que es fácil decirle, Señor, sáname. Y es un poquito más difícil, Señor, si es tu voluntad.
sea tu voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces, sana la suegra de Pedro, está manifestando su poder también acá en este capítulo, gloria a Dios. Hay una gran muchedumbre que le sigue, que quiere seguirle, y que también hay multitud de milagros acá de personas siendo sanas conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente demuestra su poder en sanar, también cuando entraron a la barca con sus discípulos hubo una gran tormenta, y ahí se expresa el poder de Dios sobre la naturaleza también. A la tempestad pudo aquietarla, pudo decir: mira, cállate, deja de molestar, y hubo gran bonanza. Cuán grande es el poder de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. También mostró su poder y dominio sobre toda fuerza maligna. Se le presentan unos endemoniados gadarenos y el Señor los liberta, porque tiene el poder sobre fuerzas malignas. Alguien dice que no sana porque está endemoniado. ¿Eso es una limitante para Jesús? Claro que no. Él tiene el poder para decirle: mire, tírense, métanse en esos cerdos y tírense al barranco para que se ahoguen. Cuán grande es el poder de Dios. Su poder es ilimitado. Y qué bueno es poder acercarnos a Él con confianza y con fe, como la de ese oficial, ¿verdad? Que Jesús le dice: no he encontrado un hombre con tanta fe como este. Gloria al Señor, porque la gracia, la misericordia de Dios se nos presenta para bendecirnos. Lo merezcamos o no lo merezcamos, si es la voluntad de nuestro Dios. Tenemos peticiones, las presentamos al Señor y sabemos que conforme a su voluntad, si Él quiere. Así es que depositemos nuestra voluntad en la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y es lo que hacemos a diario, orando los unos por los otros, depositándonos en sus manos. ¿Y qué encontramos? La bendición de Dios, conforme a la voluntad, y en el momento que Dios determine, veremos con nuestros ojos esa gran bendición. Mire la fe de Job también, cuando dijo: aun cuando desecha esta mi carne, sé que le veré. Gloria a Dios. Mire qué hermoso. Muchas veces lo hemos dicho, que cuando nosotros tenemos una petición a Dios y no encontramos la respuesta instantánea en el momento, nos ha pasado muchas veces, y a muchos siervos del Señor, que hemos pedido y la respuesta sentimos que tarda, y empezamos a decirle: Señor, dame también paciencia, aumenta mi fe. Y seguimos perseverando, pidiendo: sea, Señor, conforme a tu voluntad. Cuando llegamos a ese punto, amados hermanos, hay una rendición. Hay un momento en que decimos: Señor, yo sé que no puedo y que nadie puede por mí, solo tú. Así que, si es tu voluntad, Señor. Cuando nos entregamos al Señor para que sea su voluntad, hemos experimentado muchas veces como Dios da la sanidad, da la respuesta, da la salida. Así es que confiemos en el Señor. Mire, aquel leproso no solamente tenía el problema de su enfermedad, era una enfermedad terrible. Era una enfermedad que lo privaba de tener una vida social. Eso es terrible. Imaginemos el efecto psicológico que esto provocaba. Como aquel general, muy general podía ser, pero una vez
detectada su lepra, tenía que perder su puesto de general, iba a perder todas sus jinetas y tenía que ser aislado y ya no podía ni siquiera tener contacto con una persona. ¿Y qué sucedió? Mire, ahí el Señor lo tocó. Nadie lo podía tocar. Nadie podía tocar a este leproso, que le dijo al Señor Jesús: si quieres, ¿puedes limpiarme? Y él lo tocó. La gente podía haber dicho: uy, si es que si lo toco se me va a pasar a mí. Pero la manifestación del poder de Dios y de su voluntad es maravillosa. Así es que, independientemente de cuán difícil sea nuestra situación, pidámosle al Señor conforme a su voluntad. No le exijamos. No le gritemos. Supliquemos. Roguemos. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Él desea lo mejor para ti. Las condiciones, las circunstancias, muchas veces son las causas o las causales de nuestras enfermedades, pero tenemos un Dios que conforme a su voluntad puede. Digámosle: Señor, ¿puedes libertar a mi esposo, a mi esposa, de esas cadenas de esclavitud, de droga, de alcohol o de privación de libertad?